está desarrollando los organismos internacionales. ¿Sí? Vamos a partir nosotros del hecho o de la pregunta de qué es un organismo internacional. Y pues una breve definición que podemos encontrar es la primera que ustedes encuentran ahí en la positiva, la cual pues, nos define que organismo internacional pues, es una estructura creada mediante acuerdos entre estados u otras entidades, ¿sí? Con personalidad jurídica propia para alcanzar objetivos comunes a nivel internacional. Entonces, pues si se dan cuenta, ¿sí? Un organismo internacional pues, va a ser una persona jurídica diferente a los estados. ¿Sí? Sale, aunque bien es cierto, pues van a participar estados u otros organismos, pero se crea una nueva persona. ¿Sí? Muy similar a como cuando se crea pues, una persona mercantil, ¿verdad? O una sociedad mercantil. ¿Sí? Si bien es cierto, una sociedad mercantil está compuesta pues, por varios comerciantes individuales, pues en este caso, si lo trasladamos nosotros al concepto internacional, nos vamos a encontrar pues, que el organismo internacional va a ser esta unión, ¿sí? Tanto de estados como de los otros organismos internacionales que residen estados. Y pues el objetivo de estas es alcanzar ciertos objetivos comunes, obviamente para pues, bienestar y paz mundial. ¿Sí? Tenemos por ahí una definición doctrinal que nos da Malcolm en el libro de Ley Internacional, la cual define al organismo internacional como una asociación voluntaria. Y aquí pues seguimos viendo características sobre estos que tienen estas organizaciones. ¿Sí? Una asociación voluntaria están establecidas por un acuerdo internacional. ¿Qué quiere decir? Es que los organismos internacionales pues, van a nacer de acuerdos que se van a dar en otras instancias o dentro de otros organismos internacionales. Es ese acuerdo internacional de países o de estados, el cual pues va a estar dotado de órganos propios. Eso quiere decir que van a tener una estructura o un andamiaje administrativo funcional cada uno de estos y pues va a tener personalidad jurídica internacional. Y esa personalidad jurídica internacional pues obviamente le va a permitir participar dentro de cualquier ordenamiento jurídico. Y asimismo pues vemos que va a estar creada por el derecho internacional. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que pues toda la regulación o la legislación que le va a aplicar pues, es esta que regula el derecho internacional. Entonces no podemos aplicar legislación interna o legislación ordinaria para no podemos darle una aplicación, ¿sí? De ninguna normativa interna a un ente externo. ¿Sí? Cuestión que intentaron hacer o que intentaron realizar muchos aquí cuando pasó lo de la CECIP. Querían homologar ciertas funciones de la CECIP y juzgar a esas personas y que se resolviera esa situación que estaba por terminarse la CECIP con el ordenamiento jurídico guatemalteco. Que es inadmisible, derivado pues, que era esa o era esta pues, un organismo internacional que, como ustedes ya saben, para que tengan la otra característica, pues, fue creado por la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vemos que dice ese acuerdo entre Estados, claramente regulado por el derecho internacional. Además, pues, tenemos una definición jurídica, la cual regula que son organismos internacionales aquellas entidades constituidas mediante tratados u otros instrumentos de derecho internacional que poseen personalidad jurídica propia, ¿sí? Y están compuestos principalmente por estados u otras organizaciones internacionales con el fin de actuar en la red internacional de la consecución de objetivos comunes. ¿Sí? Si nosotros pues, logramos entender que es un organismo internacional, ¿sí? Lo separamos pues, de los otros sujetos de derecho internacional, pues vamos a estar frente pues, a órganos que van a buscar cumplir con ciertos objetivos. Esos órganos que lo componen pues, van a tener una autonomía. Muchas veces pues, las personas que pertenecen a estos organismos internacionales, si bien es cierto pertenecen, que tienen una nacionalidad obviamente,
no van a responder, ¿sí?, a los intereses que tenga su nación, sino que van a ser autónomos en cuanto a su conocimiento. Pues podríamos imaginarnos nosotros una corte o una persona de la Corte Internacional de Justicia que pues tuviera ciertos cercos o favoreciera más a su Estado. Creo que sería inaudito, ¿verdad? Derivado pues de esa naturaleza que tienen de ser pues organismos que su actuar o pues su trabajo va enfocado pues a todo el mundo. Entonces tenemos que hacer esa separación claramente de un organismo internacional, ¿sí?, versus pues otros internacionales. Y esto pues nos va a llevar a la clasificación de los organismos internacionales. ¿Sí? La primera clasificación que tenemos va a ser por su alcance geográfico. Por su alcance geográfico pues vamos a tener los que son universales. Creo que pues resta mayor explicación, pero pues esta primera clasificación van a ser todos aquellos organismos que tienen un alcance a nivel mundial, como por ejemplo pues la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud o pues la Organización Mundial del Comercio. ¿Sí? Su ámbito de aplicación y su ámbito de trabajo pues no se va a limitar a ningún territorio, sino que va a estar expuesto hacia todo pues, hacia todo el territorio que comprende con los continentes. Asimismo, pues vamos a tener las regionales como la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, que creamos la clase anterior, o el SIC, que pues no dejan de ser organismos internacionales, pero si se dan cuenta su ámbito de trabajo, su ámbito de aplicación, pues se centra en una región específica. ¿Okay? Asimismo, pues las podemos clasificar por sus funciones. ¿Sí? Vamos a tener organismos políticos como la ONU o la OEA y eminentemente pues, como aquellos organismos internacionales que buscan establecer políticas, ¿sí?, que beneficien a toda la humanidad a nivel de salud, a nivel económico, a nivel ambiental. ¿Sí? No sé si lograron ver la sentencia que les compartí. Es una de las primeras sentencias que se dicta a nivel internacional en relación al medio ambiente. Asimismo, pues vamos a tener las económicas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio, pues estas evidentemente su aplicación, su trabajo va a estar enfocado al desarrollo económico mundial y al desarrollo económico internacional. Tenemos las humanitarias como ACNUR o el Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿sí?, que son organizaciones que van a velar y específicamente pues en caso de guerra por preservar a todas las personas que se encuentran dentro del territorio que está en guerra. Pero si se dan cuenta, sí, el Comité Internacional de la Cruz Roja pues amplía de forma humanitaria más sus funciones, ya que el Comité Internacional de la Cruz Roja pues se creó principalmente para atender a todas aquellas personas que resultaban heridas durante la guerra. Pero si se dan cuenta, en muchos países, y nuestro país es uno, pues ellos extendieron esas operaciones y hoy en día el Comité Internacional de Cruz Roja pues, tiene una delegación, y esa delegación está aquí en la zona 1, en la 8ª avenida y 3ª calle, y pues funciona como un centro de asistencia social y también pues se encuentran cuestiones de psicólogos, de trabajadores sociales y obviamente pues los médicos, ¿verdad? Y pues brindan, ¿sí?, ese servicio a un costo, creo que es gratis, ¿sí?, pero hay ciertas cuestiones que pagan. Las especialidades son pagadas, pero las cuestiones de emergencia pues son gratuitas, ¿no?, y las especialidades pues son pagadas a un menor costo, ¿sí? Entonces, así como ACNUR o el Comité Internacional de Cruz Roja, pues son entidades que de igual forma funcionan a nivel humanitario y a nivel internacional, pero si se dan cuenta sus finalidades pues son de apoyo. ¿Y de dónde sale los fondos que está recibiendo? Pues ACNUR, obviamente al pertenecer a la Organización de las Naciones Unidas, pues vamos a ver que se va a fundar a través de la ONU. ¿La ONU cómo se financia? A través de los aportes que pues, realizan todos los estados. Y el Comité Internacional de la Cruz Roja pues, funciona a través de donativos que realizan diferentes entidades, y asimismo hay gobiernos que pues, intentar ciertos apoyos económicos. ¿Okay?
tenemos, pues, por último, atendiendo esta clasificación por sus funciones, pues, los especializados, como la UNESCO o la Organización Internacional del Trabajo y la FAO. La que más, pues, nos interesa a nosotros es la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque es el ente internacional regulador, pues, de todas aquellas normas que van a beneficiar a los trabajadores, ¿verdad? De la Organización Internacional del Trabajo, de donde salen aquellos convenios de aplicación mundial relacionados a mejoras para los trabajadores en cuanto a sus derechos y a sus obligaciones. Y asimismo, pues también es un ente encargado de velar por aquellos pueblos originarios. Tanto así, pues, que existe el convenio 169 de la OIT, que supongo que ya lo estudiaron ustedes en su curso de derechos de los indígenas, o bien en su curso de derechos laborales 1 y 2, y si no también en su curso de derecho procesal laboral, en el cual pues tuvieron que analizar este convenio 169 en la OIT, el cual pues regula todas las condiciones y derechos mínimos que gozan todos los trabajadores. ¿Sí? Asimismo, pues vamos a tener una clasificación atendiendo a su estructura. Vamos a tener una clasificación de organismos internacionales intergubernamentales, los cuales pues su función va a servir o va a ayudar a crear lazos y pues a fortificar esas relaciones internacionales entre los estados. Y asimismo pues van a ser entes que van a buscar una cooperación a nivel internacional para el desarrollo de esas políticas que ellos mismos pues promueven. Y los ejemplos pues tenemos a la ONU y a la OEA también, ¿verdad? Y pues encontramos los no gubernamentales como la Cruz Roja o la Amnistía Internacional, los cuales pues, se desprenden o se desligan totalmente de esas acciones de gobierno. Bien. ¿Hasta acá habrá alguna duda? ¿Logramos entender qué son los organismos internacionales? ¿Cuál es su creación? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Sí? Creo que hasta este punto pues, todo lo que hemos visto es la base, ¿verdad? El examen como... Oye, eso es más pero ganando el Estado. Pues son 10 preguntas, ¿no? La verdad que creo que varía entre esta múltiple. A veces pongo verdadero y bueno, pero cuando pongo verdadero y bueno, les da pésimo. Entonces, la dinámica normalmente son preguntas de respuesta múltiple. Y no las pongo así como kilos. Yo les ponía, les puedo decir, la función notarial. Y la pregunta era, ¿es la función que realiza el notario? Función notarial, ¿qué hacer de notario? La función de los notarios o funciones de los notarios. Viene bastante amigable, ¿sí? Pero sí, normalmente son 10 preguntas nada más. ¿Cómo pueden estudiar? El año pasado tenía una alumna que venía y agarraba todas las diapositivas, lo volvía texto. Y al final solo quedan como 8 de eso. Se mira bastante porque son diapositivas y presentación. Pero igual pues tratamos la forma de hacer repasos. Dentro de los repasos se hacen tips, se hacen otras preguntas y pues ¿qué va a venir? Obviamente va a venir lo que es más importante, pero no se preocupen, si se dan cuenta hoy ya llevamos 7 clases. Yo supongo que por las elecciones todavía no han anunciado los exámenes, pero el martes si yo hice segunda vuelta y que ya van a anunciar los exámenes. Entonces, yo supongo que al comenzar el calendario los exámenes tendrían que ser después de la feria. El martes tenemos una actividad. El martes vamos a desarrollar una actividad.
el viernes no hay clase, hay una feria, y el otro martes ya se examen. Entonces, si se dan cuenta, con la clase de hoy estamos culminando, no sé si han visto el programa, pero con la clase de hoy estamos culminando el programa hasta el primer parcial. Entonces, agarren los títulos, vayan marcando, textos de diapositivas, conviertan en texto. Por ahí ven, creo que hay alguien que sube las clases, ¿sí? Y las comparten en un grupo. Ahí, yo podría cobrar sobre eso, porque o la universidad les podría cobrar, porque es propio intelectual de la universidad. Pero, vuelvan a ver las clases. Vuelvan a ver las clases. Y como les digo, no se preocupen tanto por el examen, porque si el examen lo ganen o lo pierdan. Preocúpense más por aprender y por entender. Y como les digo, tal vez hacemos un repaso por ahí previo al examen, o hacemos una guía o algo y ya ustedes van a ver. Pero esto también normalmente hay varios que sacan 100. El semestre pasado como 15 personas sacaron 100 y como 150 que pierden. Las otras 150 pues varios más porque éramos 300. Entonces, ya haciendo la introducción, como les digo, los temas de derecho internacional son muy extensos. Si los pusiéramos a leer, las clases yo las preparo con 4 libros. Y los 4 libros, no sé si alguien ha visto que Carlos David Cochaeta, los 4 libros son de esa institución, porque pues es muy doctrinario. Entonces créanme que yo no muy interesado, porque nos podemos poner a ver unas cuestiones bien doctrinarias y bien complejas, pero realmente la esencia es lo que vemos aquí en clase. ¿Sí? Si se dan cuenta, vimos una teoría bastante general que era pues, las organizaciones internacionales. Porque es muy importante que ustedes sepan su definición. Armen ustedes su definición analizando pues, los conceptos, ¿sí? Y pues entiendan cómo se clasifican. Y si nosotros logramos pues, armar una definición y logramos entender la clasificación, pues vamos a saber a qué se dedica cada una, ¿verdad? Veamos ahora, pues, si van conmigo las diapositivas, continuamos o vamos a empezar a ver pues, ya los organismos internacionales como tal. Y la primera pues, es la Unión Europea. Esto ya lo vimos en los videos, y esa era la importancia de que ustedes estuvieran en las clases de los videos y que vieran que pasó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Porque ¿sí? la Unión Europea pues, surge o nace al final de la Primera Guerra Mundial, como reacción a ese nacionalismo extremo que se tenía. Por ahí empezaba a promocionar Hitler y pues ese nacionalismo extremo no se superó y fue lo que nos llevó pues, a que se realizara la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué nació? ¿Para qué nació la Unión Europea? Pues la Unión Europea concretiza un movimiento que busca alcanzar finalmente pues, ese grado o ese alto grado de inclusión política de todos los estados de Europa. ¿Sí? Y se presenta como mayor logro pues, la Constitución Europea. Sí, en Europa existe una constitución que opera o que es de aplicación para varios estados europeos. ¿Sí? Ese es uno de los mayores logros que tiene la Unión Europea. Si se dan cuenta de lo que buscaban, y eso se buscaba desde la Primera Guerra Mundial, esas alianzas que se formaron, que si se dan cuenta y miran el G7, pues es la alianza de esos países que iniciaron la Primera Guerra Mundial y que después desarrollaron una segunda, pero lo que buscaban al momento de afianzar pues, esa unión de Estados europeos era tener un crecimiento, ¿verdad? Si se dan cuenta y analizamos históricamente, pues el continente europeo fue el que mayor riquezas obtuvo a través de las conquistas que realizaron pues, a suelos americanos, a suelos europeos, por ahí a suelos asiáticos. Entonces Europa, pues, digamos que siempre buscó esa unión o Estados Unidos pues, para prácticamente estar saneando. Y pues sus políticas económicas y todo lo que buscaba era la integración, ¿sí? Primero para buscar una moneda que estuviera en todo el continente y asimismo pues para afianzarse y ser el continente
continente más poderoso. Y esa es la guerra que siempre ha existido entre Estados Unidos y pues Europa, por ver quién era la potencia. Y ahora pues que ya se suma China a esa guerra. ¿Sí? Se considera que más como organismo internacional porque asume parcela de soberanía de los 27 países que la componen. Si se dan cuenta, a nivel internacional no hay otra, ¿sí? No hay otra organización internacional que tenga, obviamente, sin contar a la ONU, ¿verdad? Que la ONU pues, es la organización a nivel mundial, pero si se dan cuenta a nivel regional no hay ninguna otra organización tan grande como esta Unión Europea. Y puede ser que la que vimos de los países de Latinoamérica ¿sí? Pues, también tenga muchos integrantes, pero el poder económico, el poder político y ese poder estructural que tienen desde los Estados Unidos no se tiene aquí en España. En sus orígenes se fundamenta en 4 instrumentos internacionales. Primero, el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. ¿Sí? Empezaron a implementar regulaciones derivadas al carbón y al acero. Eso fue en 1951. ¿Sí? Obviamente, en esos tiempos pues, estaba la locomotora y las minas de moda, ¿verdad? Y lo que buscaban era regular esa parte en Europa para posteriormente poder trasladar a los estados, los países que ellos habían conquistado. Tenemos el Tratado de la Comunidad Económica Europea del 57, en lo cual pues, ya buscaban esas alianzas comerciales y estratégicas para establecer una sola forma de comercio a nivel continental. Tenemos el Tratado de la Comunidad Europea de Energía Atómica, del 57 también, esto pues ya con el desarrollo de las guerras, y el Tratado de la Unión Europea de 1992, en el cual se sella o aquí donde se termina de fraguar pues, esta Unión Europea. ¿Sí? Se da el Tratado de Maastricht, el cual tenía 5 objetivos: el refuerzo de la legitimidad democrática de las instituciones. Y recuérdense que como se aplica una constitución europea, pues obviamente se crean organismos, ¿sí? Organismos legislativos a nivel europeo, o un solo organismo legislativo europeo que legislaba para todos, y obviamente un organismo como un organismo judicial, que es la Corte Europea de Justicia, para poder juzgar los casos. ¿Sí? Le buscaba, como se trataba de Maastricht, mejorar la eficacia de las instituciones, la instauración de una comunidad económica y monetaria, y si se dan cuenta es pues, la Unión Europea la que logra establecer que pues, son los primeros, ¿sí? El primero organismo internacional que logra poner una misma moneda para todos sus miembros, y es por eso que hasta hoy en día pues, se logra comerciar todavía con el euro en todos estos países. ¿Sí? ¿Qué pasó con el Brexit? El Brexit pues, fue un movimiento que tuvo el Reino Unido. ¿Sí? Y el Reino Unido no es que se separe por completo de la Unión Europea, pero ellos salen. Y es por eso la razón de que si usted va al Reino Unido tiene una moneda diferente a la que se maneja en la Unión Europea. Asimismo, pues, se visibiliza a partir del movimiento de bienes, capitales, personales y servicios. ¿Sí? En 1999 entra en vigor como moneda única, y el papel moneda inicia en 2002. Esa podría ser una pregunta de examen: ¿cuándo pues, inicia el euro a circular como moneda en la Unión Europea? El 24 de octubre de 2004 se firma el tratado que crea la Constitución Europea. Sin embargo, Francia y Países Bajos no la firmaron, haciendo fracasar el proyecto europeo. Y el 13 de diciembre de 2007 se firma el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en vigor, el cual debía ser aprobado por los 27 países miembros y lo harían por medio de sus parlamentos como de Irlanda. ¿Cómo está estructurada la Unión Europea? ¿Sí? Esta se encuentra constituida por 5 organismos principales, que son, primero, el Parlamento. El Parlamento pues, es la entidad superior o la máxima autoridad de la Unión Europea y está compuesta por representantes de los países. Está el Consejo Europeo, ¿sí? Que es pues, el órgano de asesoría para el Parlamento. Está el Consejo, la Comisión Europea y por último el Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea. ¿Sí? Que exista este Tribunal de Justicia, pues, aparte que es uno de los primeros en crearse, pues no hace que desaparezca por completo la figura de organismos judiciales o de poderes judiciales en los países, sino que pues en los países europeos
sí se empieza a conocer los casos dentro de la justicia ordinaria, pero al momento en que se llevan a un órgano superior, los que lo terminan conociendo pues, es este Tribunal Europeo. ¿Sí? Digamos que el Tribunal Europeo de Justicia viene siendo más o menos, porque no tiene la misma función ni el mismo poder, pero viene siendo como la Corte de Constitucionalidad aquí de Guatemala. ¿Sí? Cada país maneja su justicia ordinaria y cuando se elevan, y hay ciertos casos que se pueden elevar, no son todos, porque obviamente existen casos de mayoría o cuestiones meramente comerciales o de derecho privado. ¿Sí? Cuando pues, se atienden a cuestiones de derecho público, pues se elevan a este Tribunal Europeo de Justicia. ¿Okay? Bien, el Parlamento se integra por representantes de los ciudadanos de la Unión, los cuales, como les decía, son elegidos por su cargo universal por un periodo de 5 años, no pudiendo ser de 750 más de 300. Se elige por el Poder Popular. Obviamente cada país llega a su elección, manda. Claro. Nosotros tenemos el Consejo Europeo, el cual está conformado por los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por el presidente de la Comisión. La función del Consejo Europeo pues, es impulsar el desarrollo, definir las prioridades políticas, pero este no puede legislar. Si se dan cuenta, ahí encontramos pues, una participación de personas, ¿sí? De personas particulares o de políticos que participan y que se enfrentan a los jefes de Estado. Entonces, pues, es una muy buena práctica o puede ser un muy buen ejercicio de soberanía, ya que, por un lado, el pueblo elige a sus representantes o a sus parlamentistas, pero también participan todos los jefes de Estado. Entonces, pues, es bien interesante cómo funciona y por eso es que cuando sesiona el Parlamento, pues vemos cómo muchas veces, observamos cómo pues, son bastante nervios, porque si llegan parlamentistas que están al mismo nivel que los jefes de Estado, y para todas las cuestiones que sí importan a la Unión Europea, pues tiene ese poder. Y obviamente pues juzgan mucho o sirven como un órgano de control para cómo cada uno de los jefes de Estado va desarrollando pues, su gobierno. Derivado que las políticas económicas, ciertas políticas de gobierno, pues, van en cierta forma alineadas a este grupo de la Unión Europea. ¿Sí? Podemos pues, por ahí entablarlo en una teoría de frenos y contrapesos, porque los mismos presidentes participan pero llevan un control y aparte pues, deben adaptarse a esa regulación. ¿Sí? Obviamente en la práctica si hay un solo Estado que obviamente no participa y aparte pues, no se toma en cuenta como lo de Rusia. ¿Sí? Si se dan cuenta, pues Rusia, al tener una parte en Europa y otra parte en Asia, pues, sale de esta participación y aparte pues, Rusia es el único Estado que está en Europa que es como contrario a todos los demás. Y ellos pues, toman sus propias decisiones y pues, no participan de muchas cuestiones a nivel de esta estructura de organizaciones internacionales. ¿Sí? ¿Cómo lo vimos? Pues cuando fueron expulsados del G7 y también así mismo el G20. Una pregunta, ¿el euro entonces al final no vivo en en el 99 entra en vigor como moneda única y en el 2002 ya entra en condición o sea, habla no, es que va regulado desde el 99, pero ya entra en vigor. Pero por fechas no se preocupen para el examen. Eso sí no pregunta. Porque le damos 5 y para aprender 2 meses de semana cuando podemos cerrar rápidamente. ¿Sí? Aprendamos plenamente conceptos o instituciones de derecho. Bien, el Consejo está integrado por un representante de cada miembro, debe tener un rango ministerial y debe estar facultado para comprometer al gobierno del Estado que represente y para que sea el derecho de voto, que sean funciones legislativas y presupuestarias justamente como el Parlamento, pues definen las políticas. Si se dan cuenta, pues el Parlamento y el Consejo, ¿sí? Estos sí tienen ese poder de legislar. Sin embargo, en la parte donde está el Consejo Europeo, que está integrado por los jefes de Estado, ellos no tienen ese poder de legislar.
derivado como les digo, que es un buen ejercicio de los contrapesos porque quedan sujetos a esa revisión o a ese examen que realizan pues, tanto el Consejo como el Parlamento de la Unión Europea. ¿Y qué sentido tendría que los jefes de Estado, pues aparte de dirigir, pues tuvieran una función legislativa, ¿verdad? Podrían acomodar pues las políticas a sus gobiernos y eso nos llevaría pues, a una extracción de un verdadero Estado de Derecho. Tenemos la comisión, que es un órgano independiente, y sus miembros no pueden solicitar ni aceptar instrucciones de ningún gobierno. Institución, órgano o organismo, pues, al igual pues, duran 5 años en el cargo y en sus funciones encontramos promover el interés general de la Unión Europea, supervisar la aplicación del derecho de la Unión Europea, ejecutar el presupuesto, dar la representación, con excepción a la política exterior y seguridad común. Y por último, pues tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual pues, está estructurado en salas, siendo estas pues, la Gran Sala y el Pleno. ¿Sí? Está estructurado por el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados. Asimismo, pues, lo asisten 8 abogados que presentan públicamente conclusiones motivadas sobre los asuntos que requieren su intervención. ¿Sí? Y aquí viene lo que les decía: conoce casación, recursos en contra de tribunales especializados que han sido resueltos por tribunales generales, prejudicialidad, reexamina excepcionalmente prejudicialidades y actúa como un tribunal de alzada. Entonces, este tribunal de 8 es ese tribunal de alzada para ciertos recursos que han conocido previamente en la justicia ordinaria o en casos que se han presentado ante los tribunales especializados. Y pues es esto porque hay tribunales especializados de la Unión Europea para conocer ciertos casos o ciertos delitos. ¿Sí? Estos delitos, pues, o unos más existen para conocer de los delitos que van en contra de la mesa humanidad. ¿Sí? A todos esos delitos que buscan pues, desaparecer a una etnia o una raza. Y pues los tribunales especializados son los tribunales de primera instancia. Bien. Después tenemos la Organización de los Estados Americanos. Esta, como ya lo vimos anteriormente en el desarrollo de la clase anterior, fue creada por la novena Conferencia Panamericana en Bogotá en 1948. Está constituida por el artículo 452 de la Carta de las Naciones Unidas, que autoriza pues, que haya organismos regionales. ¿Y cuál es el fin o cuál es el objetivo de la OEA? Pues lograr un orden de paz y justicia, promover la solidaridad, ofrecer su colaboración y defender la soberanía y la integridad territorial y independencia de todos los territorios africanos. ¿Sí? Están los principios que la regulan y lo importante es que veamos cuáles nos tienen. Primero tenemos la Asamblea General. ¿Sí? La Asamblea General está conformada por esos representantes o bien por los jefes de Estado de cada uno de los países que la conforman. La reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores, tiene los consejos, el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General, las conferencias especializadas y las organizaciones especializadas. Si se dan cuenta, ¿qué diferencia tiene ¿sí? la Organización de Estados Americanos con la Unión Europea? Porque a nivel estructural tienen casi la misma, ¿sí? pero hay una que no tiene. Entendiendo que la Asamblea General está conformada por los jefes de Estado. Si se dan cuenta, la diferencia entre la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos es que aquí no hay personas elegidas por el pueblo para representar a los estados, ¿sí? Sino que pues, en la Asamblea General participa ya sea el jefe de Estado o una persona que éste designe para que lo represente. Entonces, a nivel americano pues, no tenemos esa opción de participar. Derivado pues que el control o el poder absoluto sí está en el órgano administrativo de cada uno de los estados. Y asimismo pues el siguiente órgano, el segundo más importante, pues es esa reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores. Entonces, ¿sí? lo que se busca con la administración de los ministros de Relaciones Exteriores es pues, que cada país vaya ajustando poco a poco su política internacional a lo que busca o a esos fines que busca
la Organización Norteamericana. Sin embargo, pues hasta ahora no ha tenido mayor impacto, ¿sí? No ha generado nosotros de la Organización Norteamericana, pues sí, no vemos un trabajo que realmente se nota. Dentro de los órganos no de tanto poder, encontramos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por lo que más conocemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es por el Pacto de San José, y esa prohibición a la aplicación de la pena de muerte en ciertos territorios, y por lo tanto pues, no logran tener al final estas instituciones un alcance y un ejercicio como si se tiene en la Unión Europea, en la cual pues sí son bastante importantes y si tienen un trabajo que se respeta y que se le da un seguimiento oportuno. ¿Sí? La Asamblea General, vamos a ver, es el órgano supremo de la organización, está compuesta por los representantes de todos los miembros, cada miembro tiene un voto, ¿sí? Tiene funciones y poderes análogos a los de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, como definir políticas, coordinar actividades de los órganos, establecer y coordinar sus relaciones con la ONU, promover colaboración con otras organizaciones internacionales y funciones financieras de presupuesto y administración. La reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores pues, sirve como órgano de consulta, puede ser convocado por cualquier miembro sin requerir agresión armada contra los propios miembros y tiene como función considerar problemas de carácter exigente y para todos los miembros. Los consejos, tenemos 3 consejos principales: el Consejo Permanente, el Consejo Interamericano por la Inclusión y el Consejo Interamericano para la Educación y la Ciencia y la Cultura. Si se dan cuenta, su estructura, o sea, también pues, es muy parecido al de la Organización de las Naciones Unidas o bien al de la Unión Europea. Al final pues todos estos organismos internacionales que estamos viendo, si se dan cuenta, su función pues la misma, ¿sí? Promover la paz, buscar el desarrollo económico, buscar el desarrollo social. Entonces su estructura normalmente va a ser la misma, su funcionamiento va a ser el mismo. Pero si no partimos pues, de un funcionamiento de la Organización de las Naciones Unidas, que es el Ente Mundial, pues poco a poco se va debilitando en cada escalón. Y al final, pues realmente nos sirve o nos sirve que existan pues, estos organismos. Y regresamos a la pregunta de las primeras clases. ¿Realmente está estructurada, ¿sí?, la comunidad internacional para beneficio de todos los estados? ¿O pues, es meramente una construcción de los estados que intentan poder jugar como es el cuerpo asesor de la OEA y está compuesto por 11 juristas nacionales de los Estados miembros electos por la Asamblea General para un periodo de 4 años. En Guatemala ha existido únicamente una persona que ha estado en el Colegio Jurídico Interamericano, ¿sí? Y actualmente pues, se ha mandado o se envió pues, a una persona delegada a Costa Rica por parte del gobierno que está en espera de ver si va a ser tomada en cuenta para el Colegio Jurídico Interamericano. Tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Constitución pues, es promover el respeto de los derechos humanos de los Estados miembros, es el órgano asesor de la Asamblea General de la organización y se rige por el convenio especial. Sí, eso tiene sede en Costa Rica, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien. Por último, antes de que se vayan, vamos a ver las conferencias especializadas. ¿Sí? Esto me interesa mucho que las denominamos de la Organización de Estados Americanos. Estas están destinadas a tratar asuntos técnicos especiales para desarrollar determinados aspectos de cooperación interamericana. El programa y reglamento de las conferencias especializadas serán preparados por los órganos de los consejos. Eso quiere decir pues, que si nosotros miramos la estructura de la OEA, está estructurado de una manera en la que pues, todos los estados participen, que todos los representantes deleguen esas funciones y pues están estas conferencias especializadas que lo que buscan es generar espacios
para el diálogo y para la cooperación de todos los países miembros. ¿Sí? Sin embargo, pues, sería bueno, o lo ideal sería que estas comisiones especializadas funcionaran. ¿Y esto para qué? Para que poco a poco pues, nos vayamos dando cuenta de cómo una integración macroeconómica como la tiene la Unión Europea pues, nos serviría a todos. Y a lo que les preguntaba la clase anterior, ¿creen que sería viable pues, y factible aparte de que se manejara una sola moneda en América? No. Esto permitiría pues, que los precios estuvieran estandarizados y eso generaría una baja de todos los precios. Creo que sería lo lógico. Y tal vez no funciona de esta forma, pero si se dan cuenta, sí, a nivel pues, Latinoamérica tenemos una moneda que todos los países poco a poco han ido pues, aceptando en su regulación, como lo es el dólar. Ustedes van a cualquier país y en cualquier país se acepta un dólar. Incluso en Guatemala existe la ley de libre negociación de divisas. Y esa ley lo que permite básicamente es pues, que en Guatemala se pueda pagar sus dólares. Y así mismo encontramos dentro de los diferentes ordenamientos jurídicos de todos los estados una ley que pues, permite que se pueda dar el tráfico normal y común de dólares en cada uno de los estados. Entonces, pues no lo tenemos regulado, ¿sí? Pero aunque no lo queramos, pues se da. ¿Sí? Ustedes miran en países de Sudamérica como Venezuela, como Argentina, como Brasil, y ahí pues funciona, o la mayoría utilizan el dólar. Incluso en Argentina se crea el dólar azul. ¿Sí? Hay una diferencia entre dos tipos de dólares. ¿Sí? Y el dólar azul pues, tiene un precio más alto. ¿Sí? Por último, las organizaciones especializadas pues, son organismos intergubernamentales establecidos por acuerdos multilaterales que determinan cuestiones en materia técnica y internacional para los estados americanos, cosas de una alta economía, sin embargo, los proyectos del Consejo, envían informes periódicos sobre sus actividades, internacionales y deberán mantener una colaboración con los organismos mundiales de la misma índole. ¿Sí? Respecto a su migración geográfica, se tendrá en cuenta los intereses de todos los estados americanos. Se supone pues, que tendrían que existir diferentes órganos especializados en desarrollar diferentes temas, pero si se dan cuenta, pues no, al menos aquí en Guatemala no escuchamos, no conocemos de ningún organismo especializado en la OEA. Por lo tanto, pues al final, estas estructuras, estos organismos internacionales no terminan como cumplir esas finalidades para las europeas y lo que genera sí, podría ser pues, un gasto para los estados, si lo quieren ver así, y por eso es que muchas corrientes políticas o esas nuevas corrientes políticas de extrema derecha lo que buscan pues, es irlas eliminar. Y un ejemplo de esto pues, es lo que tenía en una vez anterior, esta decisión que toma Bukele pues, de sacar al Salvador de la al final pues si no cumple su función y solo son un gasto para el Estado, pues, ¿qué beneficio realmente no tener? Si no es más que solo un gasto y un lugar donde llegan muchos que nosotros no decidimos popularmente y así mismo pues, no sabemos y ni siquiera quiénes son nuestros representantes. Para hacer esta diferencia regional, la OEA es a nivel regional de América Latina y pasa a ser a nivel superregional. En una clase pues ya desarrollamos, vamos a desarrollar este tipo de participación, pero se va a dar ustedes cuenta de cómo funciona, de qué forma, y si yo les pregunto a ustedes hoy en día, ¿quiénes son los diputados del Parlacén? Pero tenemos la idea por hoy. Como les digo, el martes, creo que el martes, si hay segunda vuelta, no, yo ya hay clases, no hay división. Pero si el martes, pues si hay clases, hacemos la actividad. Y si no, pues hacer la siguiente edición de la semana. Si no llegan a ver clases martes, viernes, no van a ver las martes no llegan a ver, pues el examen ya saben que entra a esta clase. Y pues, como les decía, no se preguntan.